voy a retomar lo que es la glicólisis, que es la vía catabólica. Ahora, cuando estamos hablando de la glicólisis, como ya mencionamos, es la transformación de glucosa en piruvato para finalmente producir acetil-CoA. Ahora bien, nosotros tenemos que relacionar eso porque esto que estamos hablando es el metabolismo en un ser humano. Entonces, vamos a ver que este metabolismo va a estar influenciado por las hormonas del organismo. ¿Qué son hormonas? Las hormonas son sustancias que producen las glándulas, que están destinadas a regular procesos en el cuerpo, fundamentalmente de nutrición o de excreción. Por ejemplo, nosotros tenemos glándulas exocrinas como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y glándulas endocrinas, como el páncreas, la glándula tiroides, etcétera. Ahora bien, vamos a ver que hay dos hormonas que son fundamentales en estos procesos metabólicos del ser humano y por supuesto tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hablar de fisiología del ejercicio. Esas hormonas son la insulina, que es una hormona que se produce en las células betas del páncreas, y tenemos el glucagón, que también se produce en páncreas. Ahora bien, ellas van a tener un efecto regulador de la cantidad de glucosa en sangre circulante en un momento dado. Vamos a explicar. Yo quiero retomar cuando les hablé inicialmente de que cuando nosotros comíamos, esa comida se transformaba en el estómago y era absorbida en el intestino delgado y transformada por enzimas a glucosa, luego a piruvato y a acetil-CoA. Ahora bien, para que esa glucosa que se libera a la sangre sea utilizada por todas las células del cuerpo y por todos los órganos, es necesaria la presencia de la insulina. ¿En qué sentido? Una vez que esa glucosa pasa a la sangre para circular a lo largo del organismo, para proveer a todas las células del cuerpo de esa glucosa para realizar la glicólisis y producir energía, producir ATP, ella debe ser activada por la insulina. Vamos para que lo vean de una manera más sencilla, vamos a ver una situación en ayuna, como ya les hablé inicialmente, y una situación postpandrial o después de comer. Una persona en ayuna, como aquella persona que durmió 7, 8 horas y se despierta y ha pasado 7, 8 horas de haber comido. En esa persona la glucosa ha disminuido. ¿Qué ocurre? Que ella va a tener el aporte de glucosa a partir de glucógeno que se deposita fundamentalmente en el hígado, en el riñón o en el músculo. Ahora, esa glucosa es suficiente para esas 8 horas en que la persona se encuentra descansando. Cuando la persona se para, que ya tiene una actividad física, la glucosa disminuye en la sangre. Esa disminución de la concentración de glucosa en la sangre hace que las células beta del páncreas liberen insulina. Esta insulina, ¿qué va a hacer? Va a estimular la absorción por parte de todos los órganos de la glucosa. ¿En qué sentido? La insulina en todos los órganos del cuerpo tiene receptores. ¿Qué son receptores? Receptores químicos se refiere a que la glucosa, para entrar a cualquier órgano, tiene que unirse a un receptor que está en la superficie de ese órgano. Igualmente, es el equivalente al modelo llave-cerradura, ¿verdad? Una llave está diseñada por su forma para abrir una determinada cerradura. Si es otra llave, pues no lo logra abrir o será con dificultad. Esto mismo ocurre en el organismo. Entonces, por ejemplo, en el hígado, en el músculo, en el riñón y en el resto de los órganos hay receptores de insulina que no salen reflejados acá porque no es el tema, no estamos hablando, desarrollando el tema hormonal, sino la función de la insulina en el proceso de la glicólisis. Entonces, esta insulina, ¿qué hace?
esta insulina hace que ella va a elevarse cuando hay niveles de glucosa en sangre elevados. Es decir, lo vuelvo a decir, la insulina y el glucagón, sobre todo la insulina, regulan la cantidad de glucosa que circula en el cuerpo. Cuando la glucosa está en un nivel mayor de 110 miligramos por decilitro, que le dije que era el tope superior de la glucosa, eso va a hacer que se libere la insulina. ¿Para qué? Para que se activen los receptores de glucosa de la insulina para que esa glucosa pueda pasar al órgano y sufrir el ciclo del ácido cítrico. Es decir, si tenemos varias moléculas de glucosa y llegan a su destino, por ejemplo, llegan aquí al hígado, esos receptores de insulina permiten que esa glucosa entre al órgano y el hepatocito, que es la célula hepática, que en la mitocondria, como vamos a ver más adelante, de esa célula hepática es donde ocurre el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, esa glucosa se va a transformar en energía. Claro, al entrar toda esa glucosa a los órganos, ¿qué pasa con la glucosa que estaba en sangre? Disminuye. De tal forma que mantiene niveles normales de glucosa. Sí, en cambio, volvemos a esa situación de la persona que está en ayuna. Esta situación que acabo de describir, donde la glucosa está más alta de lo normal y se activa el receptor de insulina para que la glucosa sea utilizada y procesada en los órganos para bajar la glucosa, es la situación postpandrial, es decir, cuando acabamos de comer. Ahora, en una situación de ayuna, ¿qué ocurre en esas 8 horas o 7 horas que dormimos? Cuando nos paramos, la glucosa está más cerca del límite inferior de 60 o menos. Entonces, eso activa o la otra hormona que es el glucagón, no se activa la insulina. La insulina, más bien, cuando baja la glucosa, ella se inhibe. En cambio, el glucagón, cuando la glucosa está disminuida en sangre, se libera glucagón. De tal forma que este glucagón lo que va a hacer es bloquear esos receptores de glucosa para que la glucosa no pase a los órganos, de tal forma que la glucosa que está circulando no baje a niveles por debajo de 60 miligramos por decilitro, es decir, que no ocurra una hipoglicemia. Y este proceso es el normal. Bien, entonces, recapitulamos. La insulina la va a ser liberada por las células beta del páncreas cuando la glucosa está elevada en sangre, y para bajar esa glucosa y llevarla a un nivel fisiológico, se activan los receptores que están en todos los órganos para que esa glucosa entre al órgano y entre en el ciclo del ácido cítrico y se degrade, de tal forma que baja estos niveles de insulina, estos niveles de glucosa. Si ya la glucosa bajó y ya está ya casi cerca del nivel inferior, se cierra otra vez estos receptores y la insulina se vuelve a detener su efecto, ¿ok? Ella se detiene. Ahora bien, cuando por lo contrario una persona que tiene niveles muy bajos de glucosa por ayuna, etcétera, entonces esa persona necesita producir glucosa. Entonces aquí va a ocurrir, por un lado, el bloqueo de los receptores para que no entre esa glucosa y no sea utilizada. Y no solamente va a ocurrir eso, sino que va a ocurrir también la producción de glucosa a partir de otros mecanismos que vamos a ver posteriormente. Entonces es importante que tengan esta lámina presente cuando evaluemos el ejercicio, porque vamos a ver que hay otras sustancias, neurotransmisores, que son producidas por el cerebro, como la adrenalina y la noradrenalina, que en la persona que está realizando ejercicio se elevan, y esa adrenalina y noradrenalina producen un aumento de la insulina. Y es por eso que el atleta en ejercicio disminuye sus niveles de azúcar y tiene un alto consumo de glucosa.
Aquí ya dibujamos el ciclo del ácido cítrico en general. Entonces, fíjense, yo les había hablado de la glicólisis, ¿verdad? Entonces, hablamos de la glicólisis aerobia y de la anaerobia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la glicólisis aerobia. Entonces, ¿por qué? Porque la glicólisis aerobia es la que va a entrar en el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, y va a producir ATP. Luego, posteriormente, vamos a hablar de cuál es cada vez que ocurre este ciclo, cuántos ATP se producen. Entonces, vamos a ver aquí que la glicólisis, la oxidación de ácidos grasos o lipólisis que yo les mencioné, y la oxidación de aminoácidos, que era el último recurso, todas ellas van a producir acetil-CoA y van entonces a producir una serie de reacciones de oxidación, que era pérdida de electrones, y de reducción, captación de electrones, hasta que finalmente este ciclo, ¿qué es lo que va a hacer? Este ciclo va a producir ATP, pero también va a eliminar los hidrogeniones o los H+, que les mencioné cuando les hablé en aquella reacción de la respiración. Bueno, aquí ya podemos ver un poco más lo que es el ciclo del ácido cítrico. Entonces volvemos a recapitular los carbohidratos que habíamos dicho que era la vía más fácil y de recurso más rápido de energía para el organismo. Entonces aquí tenemos los carbohidratos que habíamos dicho que ellos duraban aproximadamente en un estado basal, que no era un ejercicio intenso, un promedio de 4 a 6 horas. ¿Para qué? Para producir acetil-CoA, que es lo que queremos producir. Luego, la segunda fuente de energía entre las 6 y las 9, 10 horas eran los lípidos o ácidos grasos. ¿A través de qué vía? De la lipólisis que también mencionamos. Y para ayunos mayores de 10, 12 horas tenemos la degradación de las proteínas musculares para que liberen aminoácidos y esos aminoácidos van a transformarse a través de la vía de los cetoácidos, que yo les hablé de los cuerpos cetónicos de acetoacetil-CoA, para producir acetil-CoA. Entonces vamos a ver, esto lo vamos a volver a ver, pero para darnos una idea y por qué, para que le vean sentido, porque hablamos de oxidación y reducción. Y es lo que me interesa que quede como información. Vamos a verlo en un sentido horario. Entonces, fíjense, esto que tenemos aquí, el acetil-CoA. El acetil-CoA, cuando entra, él entra con 6 carbonos. Aquí dice C6. De todos modos, si esta lámina no es la mejor del mundo, ustedes pueden buscar una donde aparezca el ciclo de Krebs. Lo pueden buscar en los textos que les recomendé. Entonces, aquí tenemos 6 carbonos, C6, significa que hay 6 carbonos. Luego, este acetil-CoA, cuando entra en el ciclo de Krebs, ¿y dónde está este ciclo de Krebs? Este ciclo de Krebs ocurre en la cresta mitocondrial de la célula. Ustedes saben que las células tienen su núcleo, citoplasma y membrana celular. En el citoplasma de la célula se encuentran los organelos. Los organelos son estructuras que tienen una función específica para mantener viva la célula. En el caso de la mitocondria, ¿cuál es la función de la mitocondria en la célula? Ella es la encargada de producir energía, ATP. Ahora bien, ella en la cresta de esa mitocondria, lo pueden buscar en una lámina, es donde se realiza este proceso, en esa parte de la célula y no otra. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque esto es lo que nos permite a nosotros determinar si una célula está muerta o todavía vive. Cuando uno hace un diagnóstico a nivel microscópico, para declarar una muerte celular, lo que uno va a observar en el microscopio, va a ver el núcleo, va a ver el citoplasma, pero va a ver ya deformado la mitocondria. Cuando la mitocondria se destruye en una célula, ya es la muerte irreversible o necrosis de la célula, sea cual sea esta célula. ¿Por qué? Porque sin la mitocondria, la célula no puede producir ATP y sin ATP
no se puede dar el proceso ni de nutrición ni de respiración, por lo cual se detiene la vida de esa célula y es irreversible, es un proceso irreversible, la muerte celular. Entonces, volviendo a este tema, tenemos el acetil-CoA que se va a transformar en citrato. Esta transformación de acetil-CoA a citrato va a ser mediado por una enzima. No les puse la enzima, que era una oxidasa, porque no creo que es el nivel que a ustedes realmente les corresponde y les interesa. Entonces tenemos el citrato, luego se va a transformar en cis-aconitato. El cis-aconitato también tiene 6 electrones, 6 carbonos. Luego tenemos el isocitrato. Entonces aquí el isocitrato, fíjense que aquí ya tenemos 6 carbonos en el cis-aconitato, en el isocitrato. Aquí vemos que hay una oxidación. Esto que aparece aquí, el CO2 que aparece liberándose aquí, significa que se le está quitando un carbono al isocitrato. Si se le quita, ¿qué significa? Que el isocitrato se está oxidando. Bien, luego nosotros vamos a ver que él sigue sufriendo ese proceso de oxidación y luego vemos el succinil, donde vemos que el succinil-CoA ya tiene ¿cuánto? Tiene 4 carbonos. O sea, aquí teníamos 6, aquí tenemos 5 y aquí ya tenemos 4 carbonos. ¿Por qué? Porque este carbono se oxidó. Bien, porque por eso estamos hablando que es un proceso de oxidación. En cada uno de estos pasos se está produciendo un H+, un hidrogenión, que ya vamos a ver cuál es el destino de ello. Este succinil-CoA se transforma y vamos a ver que se transforma en succinato, luego en fumarato, malato y oxalacetato. Este proceso entonces tenemos que en cada vuelta entramos con 6 carbonos y terminamos con 4 carbonos. ¿Cuándo ocurre? Este es el ciclo del ácido cítrico. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cada vez que nosotros respiramos, cada vez que late el corazón. Bien, porque en cada latido está ese intercambio gaseoso que les mencioné inicialmente. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos del ciclo de Krebs, tenemos que hablar de la cadena respiratoria. Esto que está aquí es la cadena respiratoria y está constituida por FP, las isoflavonas, o sea, son diferentes sustancias que aquí lo que nos interesa no son sustancias, son enzimas que se conocen como citocromos. Los citocromos son unas enzimas especiales que lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí se oxida, ¿verdad? Y recuerden que yo les mencioné que cada vez que se oxida se libera un H+ o un electrón. Y ese electrón es tóxico para el organismo, tiene que ser eliminado. Entonces, la cadena respiratoria, que es el proceso final que acompaña el ciclo del ácido cítrico, que es esta, la cadena de citocromo, va a agarrar esos H+ y como si fuera un trencito, lo va transportando, y él va a pasar a la sangre, ¿a la sangre cuál? A la sangre venosa, para ser eliminado en la respiración. Bien. Aquí vamos a repasar un poco lo que son las vías metabólicas de los carbohidratos, porque es fundamental en el tema que estamos revisando del ejercicio. Como bien les dije, la glucosa o los carbohidratos son la fuente principal de energía y la más rápida. Y si es la más rápida, pues por supuesto tiene que ver con el ejercicio. Entonces, volvemos acá a retomar este proceso. Nosotros tenemos la glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Yo les hablé glucógeno. ¿Dónde está el glucógeno? En los órganos, en el hígado, en el músculo, en el riñón. Se degrada ese glucógeno y se transforma en glucosa. ¿Para qué? Para producir piruvato, para producir acetil-CoA, para poder entrar al ciclo del ácido cítrico y
a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Ahora bien, ¿cuándo se libera este glucógeno? Cuando estamos en una condición fisiológica de ayuna, que ya yo les expliqué. Y el ejemplo no patológico era las horas en que estábamos durmiendo, ¿verdad? Entonces, este glucógeno pasa a glucosa por una glucogenólisis. No confundir con glucólisis o también le podemos llamar glicólisis. La glicólisis, ¿en qué se diferencia de la glucogenólisis? La glucogenólisis es la transformación de glucógeno, el catabolismo o degradación del glucógeno a glucosa. ¿En qué situación habíamos dicho? Era en la situación de ayuna, cuando habían más bien bajos niveles de glucosa en sangre. Y la glicólisis, en este caso, es la glicólisis aerobia, es decir, aquella que habíamos dicho que era la que se produce normalmente en una condición basal entre las primeras 4 o 6 horas después de la ingesta de alimentos. Esto es después de la ingesta de alimentos. Entonces, la glicólisis es la que transforma la glucosa en piruvato. Ya esto nosotros lo vimos. Ahora, tenemos la otra vía que habíamos dicho, que qué pasaba si no estábamos en una condición basal, sino que estábamos en un ejercicio que requería mucha fuerza muscular, mucha velocidad, por ejemplo, contracciones y relajaciones musculares por unidad de tiempo muy cortas. Entonces, el aporte de esta glicólisis no era suficiente y no había tiempo para establecer la liberación del glucógeno a glucosa. No había el tiempo porque es un ejercicio en minutos, segundos. Como por ejemplo hablamos de los velocistas, los tiempos que tenemos, por ejemplo, en los tiempos del basquetbol, por dar un ejemplo. Entonces, se utilizaba la vía del lactato. El lactato es la enzima que va a servir como depósito ya no de glucosa, sino de piruvato. El lactato se transforma en piruvato, no en glucosa. Recordar eso, ¿ok? Este lactato se encuentra en el músculo y él es el que va a aportarle la energía a ese músculo que tiene un trabajo que realizar en ese momento y que ya agotó la glucosa que venía de la glicólisis. Es decir, ¿cuándo se va a usar la vía del lactato? Cuando ya la glicólisis agotó el recurso que tenía para producir piruvato, ya no tiene cómo producir piruvato. Y lo importante aquí, ¿cuál es lo que importa? Producir acetil-CoA para mantener la actividad física que se está realizando. Entonces, ese trabajo inmediatamente lo va a tomar el lactato en condiciones anaerobias. Es decir, va a ser en ausencia de oxígeno porque en ese momento eso no va a depender del ciclo respiratorio o del ciclo cardíaco, sino de la cantidad de consumo de oxígeno y de energía que tenga ese organismo. Lo van a entender mejor cuando veamos los tipos de ejercicio. Entonces está esta vía del lactato, por eso les mencioné que el lactato también podía activarse no por ejercicio, sino cuando hay una lesión en el organismo. Ustedes saben que el organismo tiene los nociceptores o receptores de daño o presión, que son los que se activan ante el dolor o también ante la inflamación. Y la inflamación y el dolor son procesos que también requieren consumo de energía. Entonces, este lactato se va a activar también en esos procesos. Yo les dije que el lactato era responsable, por ejemplo, de los calambres musculares cuando en un sujeto o en un atleta no entrenado o no tiene una dieta suficiente, se agota rápidamente la vía de glicólisis para producir piruvato y acetil-CoA, entonces echa mano antes de tiempo del lactato y este lactato va a producir un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque es una vía que en ese atleta no se ha activado y esta vía vamos a ver muy adelante que es importantísima perfeccionarla y mejorarla en el atleta y en aquella persona que quiera una resistencia para realizar un ejercicio. Ahora bien, hay otra vía que tiene la glucosa. Por eso yo les hablo de la vía metabólica del carbohidrato. Hasta ahora hemos hablado glucogenólisis de glucógeno a glucosa
y entonces tenemos también la glucosa a piruvato por glicólisis. El glucógeno o glucogenólisis se va a activar cuando venimos de una situación de ayuna, porque estamos moviendo los depósitos que tenemos de glucosa en el organismo. En cambio, la glicólisis normalmente es en condición basal, normal, fisiológica, la persona que se levanta, que come y que tiene una actividad cotidiana. Entonces, esta glucosa se transforma en piruvato. Ambas se transforman en piruvato, pero esta viene de una situación de ayuna y esta en una situación normal postpandrial, o sea, después de la ingesta de alimentos, para producir acetil-CoA. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en el organismo vamos a ver que cuando, y ya yo les mencioné, que cuando se agota la vía de la glucosa, ¿cuál habíamos dicho que se activaba? La de los ácidos grasos. La lipólisis va a llevar también a la producción de acetil-CoA. Pero entonces, ¿qué pasa con aquel sujeto que tiene más de 10, 12 horas sin ingesta de alimento, que está en una huelga de hambre, que tiene un proceso, por ejemplo, donde hay una alta demanda de consumo energético como es el cáncer, como una inflamación aguda, una quemadura, un proceso que requiera mucho consumo de los nutrientes del cuerpo, una infección severa? Entonces, se va a activar la vía de la proteólisis, donde los aminoácidos que están depositados fundamentalmente en el músculo se van a degradar, van a catabolizarse para producir acetil-CoA. Bien, y ese acetil-CoA va a tratar de entrar al ciclo del ácido cítrico. Pero ¿qué pasa? Si este proceso es de mucha demanda energética o es una huelga de hambre muy prolongada, esta vía de los aminoácidos no es suficiente porque ustedes vuelvan a la lámina del tema anterior, ven que el proceso de producción de aminoácidos es muy lento. Entonces, va a ocurrir otro proceso que está relacionado con la vía de los carbohidratos, que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, ¿a qué se refiere? Vuelvan a la tercera lámina del primera clase, donde vamos a ver que al lado del lactato aparecían aquí también algunos aminoácidos. Estos aminoácidos igualmente están en la fibra muscular, en la célula muscular. Entonces, esa célula muscular se degrada y esa célula muscular va a usar esos aminoácidos para producir piruvato y ese piruvato va a tratar de producir glucosa. Esta es una vía que se llama neoglucogénesis. Esta vía es una vía poco recomendada y esta vía, en el sentido metabólico, lo que nos habla es de una destrucción masiva del proceso catabólico de lo que llamamos las proteínas que están depositadas en los músculos. Es decir, si yo comparo la proteólisis de los músculos, que es la degradación de los aminoácidos de los músculos, para ir por la vía de los cuerpos cetónicos, para producir acetoacetil-CoA, acetil-CoA, esa es una vía. Pero cuando esa vía se agota, y o sea que el sujeto está más grave, porque tiene la misma demanda energética, pero ya la fibra muscular prácticamente está muy, muy disminuida, ¿qué ocurre? Se activa la neoglucogénesis. ¿Para qué? Para partir de esos aminoácidos que están depositados aquí con el lactato en el tejido muscular, se liberen y a través del piruvato tratan de producir glucosa, pero lo logran de una manera muy escasa y produciendo más bien en vez de glucosa cuerpos cetónicos. ¿Por qué el organismo utiliza la neoglucogénesis? Porque la neoglucogénesis, como la palabra lo dice, es la formación de glucosa a partir
de sustancias que no son carbohidratos. ¿Por qué? Porque la neoglucogénesis se forma a partir de las proteínas y a partir de las grasas, no a partir de los carbohidratos. Por eso se la ve aparte. Pero habla de un proceso muy grave, severo, casi mortal en un organismo que esté en este proceso. ¿Y por qué lo hace? Porque hay órganos como el cerebro, particularmente el cerebro, las neuronas y la fibra miocárdica, el corazón, que para su metabolismo, para cumplir el ciclo del ácido cítrico, requieren de glucosa. Es decir, las neuronas no procesan muy bien el piruvato. Bien, ella lo que procesa es glucosa y es muy sensible a la glucosa. Entonces, esta vía de la proteólisis en esta persona que ya estaba grave, lo que puede producir es piruvato, acetil-CoA, pero no oferta glucosa. Y la glucosa es lo único que acepta la mitocondria de las neuronas o las células nerviosas. Entonces el cuerpo hace un último esfuerzo, el organismo, para producir a través de la neoglucogénesis, partiendo de los aminoácidos y partiendo de los ácidos grasos, trata de producir la glucosa que requiere el sistema nervioso. ¿Pero qué logra? No, él va a lograr es producir lo que se llaman cuerpos cetónicos, que ya yo les mencioné que eran moléculas grandes, y estos cuerpos cetónicos más bien son tóxicos en el sistema nervioso central. Y eso explica incluso mucho de la sintomatología del paciente en coma metabólico, por ejemplo, el paciente diabético. ¿Qué es coma? El coma es una condición donde disminuye la percepción del entorno, debido a que el cerebro, las células cerebrales que tienen las funciones cerebrales, entre ellas la atención y la conciencia, disminuyen, el estado de conciencia disminuye. Y esto ocurre porque los cuerpos cetónicos, en vez de cumplir el proceso de ATP y ayudar a la célula nerviosa a cumplir su ciclo de Krebs, más bien lo va a ayudar muy mínimamente y más bien lo va a intoxicar. Entonces más bien puede llevar a la muerte de células cerebrales. Y de hecho, en los pacientes que mueren por un coma, por ejemplo, diabético, incluso un coma de cualquier índole, vamos a ver que está involucrada la neoglucogénesis.